Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Hoy vamos a hablar de una película que ha salido recientemente, ya sabéis, además como suelo hacer habitualmente. Primero una parte sin spoilers, comentando un poco, y luego ya la parte con spoilers. Hoy vamos a hablar de la última película de La Matanza de Texas. Matanza de Texas es una saga un tanto peculiar. Nace a los albores de lo que últimamente y recientemente estoy comentando mucho. Ya comenté en el vídeo de Scream, comenté en el vídeo de Viernes 13, si no me equivoco, comenté en el vídeo de Black Christmas. Es decir, 1970, 1974, concretamente la Matanza de Texas. Estados Unidos está inmerso en un despertar que va entre, por un lado, el apogeo del movimiento hippie y el amor libre, y por otro lado, la guerra del Vietnam, ¿no? Hay un movimiento cultural muy fuerte en Estados Unidos y la sociedad se ha vuelto un poco cínica en este sentido. Y en eso nace La Matanza de Texas. La Matanza de Texas. Una película, no voy a hablar mucho de ella porque tengo pensado, decidme si os gusta la idea, pero bueno, tengo pensado repasar toda la saga, igual que tengo pensado repasar la saga de Viernes 13, o de Halloween, o de Pesadilla en Elm Street, definitiva. Pero una película nacida, como digo, en los albores de este derrotismo, de esta sociedad cínica. Si os dais cuenta, 2 años después simplemente de la última casa a la izquierda. En la última casa a la izquierda, los malos son unos hippies, ¿no? Recordemos, estamos en pleno albor de la revolución sexual. Y no hace tanto que ha pasado lo de la familia Manson, es decir, hay voces ya que hablan del movimiento hippie como algo también negativo. Nace esta película, nace La Matanza de Texas. Hay una cosa importante que me gustaría remarcar. Aunque hay cierto debate aquí, siempre va a haber debate con estas cosas, la Matanza de Texas en sí no es un slasher, o yo al menos no la considero un slasher. Yo sé que hay gente que sí, que la considera la primera, pero bueno, a mí no me parece un slasher. El otro día comentaban en Twitter que es un proto-slasher creo que fue Ismael que me dijo un comentario muy acertado que decía que el slasher seminal es indiscutiblemente Bahía de Sangre y El Yalo, y el primer slasher como tal es Halloween. Entre medias hay proto-slashers y este es uno de ellos, ¿no? Esto es un detalle importante porque ahora hablaremos de las críticas que ha tenido. Hay en general dos corrientes con esta película. Últimamente suele pasar esto mucho, ¿no? Que la crítica y sobre todo el público se posiciona en torno a dos corrientes: o es una maravilla o es una mierda, y como siempre en esta película ha pasado también. Pero como decía, en general hay dos corrientes respecto a esta película, y una de ellas, la máxima crítica, es que no innova, ¿no? En el 74 nace esta Matanza de Texas, donde tenemos cierta crítica al capitalismo y donde tenemos aquí, en este caso, a unos hippies que son los asesinados, ¿no? Son los brutalmente asesinados. En esta especie de... Bueno, en esta especie no, en este proto-slasher. De hecho, es sintomático que sea un proto-slasher porque las secuelas que tiene, y tiene muchas, son posteriores, son bastante posteriores, son ya con pleno auge del slasher. Es ese momento de vamos a sacar, venga, es como igual que Prom Night, por ejemplo. Recuperemos años 80, recuperemos franquicias viejas y hagámosles un montón de slashers y un montón de secuelas. Y de hecho las secuelas tienen poco que ver con esta original, ¿no? En medio de esto, ya sabemos lo que, más o menos, la corriente de lo que ha sido el slasher, ¿no? Años 70, 80, un montón de secuelas. Luego, albores de los 2000, un intento de relanzamiento. Y ahora parece que hay otra nueva ola, ¿no?, del slasher. ¿Por qué comento esto? Porque es interesante. Pasa un poco como con Halloween. Hay tres líneas temporales, podríamos decir. La primera línea, la original, que es la primera y una serie de secuelas. Luego hay un reboot con su. Bueno, con su secuela. Y luego hay una secuela directa de esta, que es la 3D, con su precuela, como siempre, ultra explicando quién es el asesino,
que es Leatherface, y en este caso tenemos la segunda secuela directa de la película, tercera línea temporal, si contamos la original, como digo, la original, la del remake, cuarta línea temporal, original, remake, 3D y esta actual. Esta es una secuela directa de la original, ¿vale? Esto es un detalle importante, esto es un detalle muy importante. La película empieza prácticamente... es esto que está últimamente tan de moda, ¿no? Es una recuela que hablábamos también en Scream. Y la película empieza así, empieza explicándonos los acontecimientos de la primera película, lo que indica que es una puerta de entrada también para gente que no la ha visto, ¿no? Nos explica, o para recordar, nos explica los acontecimientos de la primera película y vemos que el pueblo se ha convertido en una especie de movimiento kitsch, ¿no? Podríamos decir, que intenta de todas, subirse a la ola de este acontecimiento y hacer merchandising con él, ¿no? Intenta explotar esta matanza, ocurrida en torno al pueblo. Igualmente el pueblo es un pueblo abandonado, es un pueblo desierto, y ya aquí vemos una de las cosas interesantes de esta película, ¿no? En la original también teníamos, como decía, un movimiento hippie contra... hay es una ligera crítica al capitalismo. En esta, en cambio, tenemos una serie de influencers pijos que deciden irse a un pueblo, prácticamente comprar el pueblo entero y gentrificarlo, literalmente. Y tenemos aquí la contraposición, ¿no? Por un lado, un pueblo empobrecido, relativamente conservador, hay ciertos momentos... Es que... luego cuando hable de política voy a hablar más, ¿no? El gran problema que yo le veo a esta película es que está muy bien, es muy entretenida, todo esto, pero hace un burdo, ¿no? Es un burdo retrato de lo que quiere contar. Por un lado tenemos a estos chicos pijos, a estos chicos influencers, woke y todo esto, esta izquierda americana, como digo, influencer, pija, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el pueblo, ¿no? El pueblo, vemos pocos habitantes porque es prácticamente desierto, pero uno de los que vemos es una especie de americano trumpista del sur, seguramente serpiento, que dice literalmente: a mí nadie me quita la libertad. Es uno de los temas que toca. Toca la gentrificación, también toca el uso de armas. Hablaré de ello también más adelante cuando hable del aspecto político, porque considero que es interesante hablar de la política que da esta película. Y bastante historia política, yo creo. Y creo que hay una que la gente no está viendo mucho y a mí me preocupa un poco, pero bueno, como digo, ya hablaré. El gran problema que tiene la película en sí... a ver, aparte de no innovar, que evidentemente no innova, pero es que no necesita innovar. Al final estamos hablando de la octava o novena parte de una franquicia como La Matanza de Texas, que no empezó como slasher, pero que se ha convertido de todas en un slasher. Y es verdad que no innova, utiliza recursos como digo, de estas películas recientes, ¿no? Intenta ser la Halloween nueva, el primer recurso manido, ya Scream se ríe de él, de hacer esta nueva secuela que no sea la 8 o la 9, sino inicio de nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, vemos una Final Girl superviviente, luchadora, una especie de... Bueno, lo que es el personaje de Jamie Lee Curtis en las de Halloween, en las nuevas de Halloween. Aquí igual, ¿no? La Final Girl que lleva toda la vida esperando su venganza. Y vemos también, bueno, pues guiños para la original, pero algo nuevo, etcétera, etcétera. Como decía, simplemente... Al final no hay mucho más que contar en la parte sin spoilers, os podéis imaginar. Grupo de influencers que compran el pueblo, que luchan contra Leatherface, que se acaba de despertar, se ha despertado debido a unos acontecimientos que considero que sean spoilers entrar en ellos, y se dedica, bueno, pues a matar gente. No hay mucho más, porque no hay mucho más, la verdad. Y no considero yo, en este sentido, las críticas a lo que no innova no me parecen... o sea, no innova, es verdad. Coge cosas de otras películas recientes y tal. Pero, de verdad,
tiene que haber innovación en la novena parte de una saga. Al final es un slasher. Como slasher funciona muy bien. Como digo, guiños en la original. Suficientes. Es verdad, también es verdad que ha tenido bastantes cambios en lo que es la estructura, pero bueno. Lo que digo, obvia toda la parte, obvia la familia, obvia ciertos elementos clave en la saga de La Matanza de Texas. Eso también lo ha criticado bastante gente, pero bueno. Para convertirse, como digo, en un slasher bastante gore, porque es bastante gore. Y al final una película muy disfrutona. Yo es una película que me ha gustado lo suficiente. Se me cae en ciertas partes, lo reconozco. Hay ciertas partes que se me hacen un poquito pesadas. No es una película de 10, pero tampoco me parece una mierda de película, como mucha gente está diciendo. Ni considero que tenga que innovar nada, ni nada. Al final es un slasher disfrutón, con mucha sangre, tiene mucha sangre, con alguna muerte bastante cafre. La primera me parece la hostia. Muertes cafres, sangre, diversión, escena postcréditos, abre a una secuela. Bueno, lo que tiene que ser un slasher, considero yo, y en ese sentido la película me funciona. Suficiente. Para mí no es un 10, pero tampoco es un 4, no un 3, o un 2, o un 0, como está diciendo la gente. Si tuviera que ponerle nota, joder, cómo estoy hoy. Ponerle nota, pues un 6, un 7, algo así, quiero decir. Me funciona lo suficiente, es entretenida, es divertida. Divertida en un sentido. No es cómica. Que lo puse que era divertida y la gente me dijo que tenía que dar más mal rollo que ser divertida. No es una película cómica, no tiene el humor negro que tiene la 2 original. Pero es divertida en el sentido de disfrutona y sangre. Si te gusta este rollo de películas gore, tampoco es excesivamente gore. Yo he leído que es super gore. No es excesivamente gore. Es lo suficientemente gore como para ser una peli de Netflix, ¿no? Una peli comercial de Netflix. Pero bueno, en ese sentido, tiene sangre, tiene vísceras, tiene asesinatos bastante guays, personajes odiosos todos excepto un par, y un subtexto hecho a brocha gorda. Y ahora vamos a hablar de él. Vamos a entrar en el apartado de la política. Aviso que ya vienen las partes con spoilers, ¿vale? El apartado de política, porque quiero comentar un par de cosas que pasan en la peli, evidentemente. Así que vamos a hablar ya con spoilers. Y vamos a empezar con la parte con política, como digo. Al final el subtexto de la película tenemos, por un lado, a unos pijos, como digo, wokes, que de hecho todo empieza porque quieren quitar una bandera confederada del balcón de una de las casas que se creen que han comprado ellos. Pijos, wokes, influencers super guays. Entre los que está la superviviente de un tiroteo en una escuela. Una chica que se nos describe antiarmas desde el primer momento, pero que tiene cierta fascinación por ellas. Al final, es normal, yo creo, que sienta esta fascinación por las armas. Es relativamente lógico, porque ha vivido un hecho traumático y encuentra como casi un misticismo a las armas, ¿no? Y por otro lado tenemos, como digo, el pueblo. El pueblo, es que el problema que tengo yo con esta película, a nivel político, es lo burdo que me parece todo, y me refiero. En la crítica de la caza, por ejemplo, comenté que era muy inteligente porque hacía una lucha del paleto americano trumpista serpiento, libertario, contra una izquierda woke más preocupada por la apropiación cultural y una serie de elementos que por las personas en sí. En cambio, en esta desdibuja mucho a los personajes. Es decir, evidentemente son emprendedores, son chicos jóvenes que super guays, super modernos, bueno, que van a gentrificar literalmente un pueblo. Pero los personajes contrarios, o al menos el personaje contrario, como digo, es un serpiento libertario que en el fondo es buena persona, él simplemente quiere su libertad, ¿no? El problema que tengo es que no hay cierta lógica, ¿no? En los argumentos, y me explico. Parece, lo que digo, parecen burdos retratos de meras caricaturas de ello.
Los personajes están preocupados, evidentemente. Hay un personaje que evidentemente es negro y no quiere ver una bandera confederada, pero también por un nivel comercial, podríamos decir. No le importa matar a la señora, todo lo de la muerte de la señora también me parece como muy burdo, ¿no? Están matando a la gente del barrio y en definitiva, estando yo en contra de la gentrificación como estoy, la alternativa parece que te den que es o pijos o gentrificación o libertad, ¿no? Comunismo libertad, que ahora está tan de moda, si sois de España me entenderéis. Y me parece bastante burdo que solo estén estas dos alternativas, ¿no? Que nos muestre como... no sé si me estoy explicando bien a qué me refiero. Que las dos alternativas sean o trumpista libertario confederado o pijo gentrificador que le dan igual las personas. Al final, la persona, lo que digo, la persona que me cae bien es el libertario, serpiento, contaminador, que nadie me dice a mí cuánto puedo no contaminar, ni qué armas puedo tener. Ese es otro tema, el tema de las armas. Y me parece, como digo, bastante burdo y me parece una película un pelín fascista. Hay mucha gente... Hay mucha gente celebrando, yo mismo lo puse, ¿no? Que celebraba el asesinato de Pijos y voy a celebrar siempre, además porque evidentemente es una película, no es ficción, entonces hice la broma de que era casi catárquico ver asesinar a Pijos, pero el problema es eso, ¿no? Es que parece que solo haya dos alternativas en la película. Y luego está el uso de armas. Como decía, la Final Girl es una superviviente nata, ¿no? Porque también ha sobrevivido a un tiroteo en una escuela. Ya desde el principio ella es antiarmas, pero ¿no? Como digo, tiene cierta fascinación por las armas, pese a que ha habido un tiroteo en su escuela. Y considero que al final el mensaje que da la película es muy pro armas. Es muy, muy, muy pro armas. Porque al final esta chica antiarmas que tiene fascinación por ella es la que empuña el arma que la hace sobrevivir, ¿no? Y es este rollo de... La película tiene un mensaje de armas sí porque son necesarias para la autodefensa, pero ojo, cuidado, no hagamos mal uso de ellas en un sentido de... es verdad que pasan estas cosas, shit happens, ¿no? Que dirían. A veces pasan accidentes, a veces hay gente loca, pero las armas no tienen la culpa la tienen las personas que las empuñan. Y como digo, me parece un mensaje bastante fascista en el fondo. La película tiene dos mensajes. Al final, el hecho de que la gente que se preocupa de verdad por la gente sean los libertarios y el hecho de ser un mensaje tan pro armas me hace arrugar un poquito el morro. Y sobre todo me hace arrugar un poquito el morro la reacción que está teniendo la gente en internet con ella, ¿no? Me parece bien celebrar, como digo, de forma irónica y de forma de broma, la crítica a la gentrificación. Es un problema grave, como digo. Y criticar, soy el primero que lo comentaba con la caza, ¿no? Soy el primero que va a criticar que se pongan según qué aspectos por encima de las personas, aspectos que por otro lado son muy importantes. Desde luego, considero que todo movimiento debe ser de clase, ya, si me conocéis ya lo sabéis, pero no dejo de ver cómo hay gente que está celebrando el hecho de que maten influencers. Hay un chiste de la cultura de la cancelación que está siendo muy celebrado en Twitter sobre todo, de jaja, míralo, al asesino lo van a cancelar y matan al que va a cancelarlo. Que entendéis que me parece un mensaje fascista y que hay mucha gente que se está subiendo a la ola de ese mensaje y me preocupa un poquito en ese sentido. La película es disfrutona, está bien, al final el fascismo bien entendido favorece la acción, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, entre que da dos alternativas y que al final estamos con lo de siempre, ¿no? El slasher siempre ha sido tachado de misógino, el giallo ha sido tachado de misógino y a mí son géneros que me gustan. Sabiendo dividir y sabiendo salir de lo que nos están vendiendo la película, considero que, como digo, esta tiene un mensaje bastante fascista. Dicho esto, a mí me ha gustado, me ha parecido una película, como digo, bastante disfrutable. Hay muertes, hay sangre, hay gore, hay postcréditos que abren la vía a una secuela
Bueno, al final lo que me hace arrogar un poco el morro es que la primera era una crítica al capitalismo bastante evidente. Y esta, en cambio, gira a otras cosas, ¿no? También hay crítica al capitalismo, pero como digo, parece que nos diga que la única solución al capitalismo es el movimiento libertario. Y, sinceramente, bueno, pues ya sabéis qué opino del tema. Puede que haya hecho otra lectura más, ya sabéis que es una cosa que en el fondo me gusta mucho. Pero bueno, decidme qué os ha parecido la película, si os ha gustado o no. Si lo del mensaje fascista es una cosa mía porque, bueno, acontecimientos políticos ya me hacen ver las cosas de cierta manera. Y decidme qué os ha parecido la película en definitiva y todas esas cosas, ya sabéis. Nos vemos a la próxima. Adiós. Estoy súper espeso, tío.